Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a estar viendo lo que es SiteGround, cómo tú puedes contratar un hosting y dominio en SiteGround con descuento. También cómo puedes crear una página web profesional con un diseño increíble, cómo instalar WordPress. Vamos a estar viendo la cuestión de los correos y también cómo se utiliza el panel de control de SiteGround. Vamos a estar viendo las principales funcionalidades para que tú aprendas absolutamente todo acerca de SiteGround en este tutorial y comenzamos. Y bueno amigos, vamos a comenzar. Recuerda que también tienes el índice de este tutorial en el primer comentario y descripción del video. Por si tú ya tienes tu hosting y dominio contratado aquí, puedes ir a la parte del video que más te interese. Vamos a comenzar primero adquiriendo lo que es el hosting y dominio de forma correcta acá en SiteGround. Así que yo te recomiendo que si tú quieres adquirir este hosting con un descuento del 80%, te estaré dejando el enlace en el primer comentario y descripción de este video. En cuanto le das clic, te manda a la página principal y aquí abajo debes de seleccionar el plan que más te guste. Mi recomendación para ti es que si estás iniciando tu proyecto web, la verdad siempre te voy a recomendar iniciar con el plan más económico y ya de allí tú puedes ir migrando si vas necesitando más recursos, pero para iniciar el plan más económico es el ideal. Para contratarlo simplemente dale clic acá en contratar. Recuerda que cualquiera de los planes te van a estar dando un año de dominio completamente gratis, así que aquí debes de escribir el nombre del dominio que quieras registrar y le das clic abajo continuar, esto para verificar que el dominio esté disponible y se pueda registrar. Te tiene que aparecer ahorita así como dice acá, enhorabuena. Después rellenamos nuestros datos. Esto es muy importante para crear la cuenta acá en SiteGround. Información de la cuenta, tu correo, la contraseña, información del cliente, tu nombre, el país, la dirección, etcétera. Es importante que lo rellenes. Lo que es la información del pago, acá viene un punto muy importante. SiteGround al parecer solamente acepta pagos con tarjeta de crédito o débito. En mi caso a mí no me aparece para pagar con PayPal o otro tipo de pago, entonces para que lo puedas tener presente, aquí simplemente rellena los datos de tu tarjeta y después nos vamos acá abajito, información de la compra, viene prácticamente todo lo que estás adquiriendo y lo demás lo vamos a dejar así como está, no vamos a mover nada y nos vamos ya hasta lo último. Y como puedes ver amigos, vas a pagar esta cantidad, $35 por todo un año, lo cual se me hace un precio bastante accesible por un hosting de bastante calidad como SiteGround. Después a lo último ya tienes que palomear esta parte y esto y dale clic en pagar ahora para que ya se pueda procesar tu pedido. Recuerda que toda la información te la envían a tu correo electrónico. Ahora lo que tenemos que hacer es iniciar sesión en nuestro panel de control. Recuerda que SiteGround te va a estar mandando de forma automática el panel de control, pero si no es así, simplemente te vas a la página principal de siteground.com y aquí tienes este botón iniciar sesión, le das clic, acá ingresas tu correo, después tu contraseña y le das clic en iniciar sesión y te va a estar mandando ya al panel de control. Como puedes ver ahí dice bienvenido Andrés y aquí amigos en la parte de arriba tenemos la pestaña inicio, que es donde estamos ahora. Después sitios web, acá los sitios web que tú vayas creando los puedes gestionar desde este apartado. Después servicios, en este caso son los servicios que tú tienes contratado. Te va a aparecer por ejemplo el hosting y el dominio que tienes contratado y puedes también revisar la cuestión de las renovaciones. En facturación te va a estar apareciendo igual lo que es tus pagos que has realizado y si tienes algún pago pendiente allí lo puedes también gestionar. Afiliado, por si quieres ganar comisiones recomendando este hosting, te van a estar dando también cierta cantidad por recomendarlo. Y Marketplace, por si tú quieres comprar otras herramientas que te ofrece SiteGround. Entonces aquí en la primera ventana que es inicio amigos, prácticamente vemos un resumen de nuestros sitios web que tenemos. Actualmente no tenemos nada. Los dominios que tenemos, en este caso yo tengo un dominio temporal, pero a ti te va a aparecer el que has adquirido y en este caso también email marketing si tienes contratado el servicio. Prácticamente es un resumen de todo lo que tú
tú tienes contratado, y aquí tienes este botón que dice configurar sitio, es decir, para que tú puedas crear un sitio web. Entonces amigos, vamos a darle clic, por ejemplo, le puedes dar clic aquí, que viene siendo lo mismo que si tú le dieras clic acá a sitios web. De hecho, nos vamos acá a inicio, vamos a darle clic a sitios web, y como puedes ver acá te aparece ese mensaje que no tienes nada. Si tú le das clic en crear sitio web, te va a mandar a la misma pestaña que nos manda este botón de configurar sitio. Viene siendo exactamente lo mismo, ¿ok? Ahora, antes de crear el sitio web, quiero que veas igual la pestaña de servicios. Si le damos clic aquí puedes ver lo que tú tienes contratado. Dice mis planes de hosting. En mi caso, date cuenta que yo tengo plan de hosting. Abajito me aparece que tengo el startup, me aparece la fecha de expiración. Igual tengo esto de configurar sitio para crear una página web, y aquí tengo los ajustes. Si le damos clic acá, yo puedo, por ejemplo, ver lo que son las estadísticas que he consumido, etcétera. En este caso está vacío porque todavía no tenemos un sitio web creado. Tienes acá a la derecha estos tres puntitos. Acá puedes añadir un sitio web, puedes renovar, mejorar, si quieres tú migrar de plan, ajustar lo que es la renovación, y también lo puedes cancelar. Después, como puedes ver, tienes lo que son dominios, los dominios que tengas contratados. En este caso a ti te va a aparecer uno porque agarraste la promoción de un año de dominio completamente gratis. También si tienes algún servicio de email marketing contratado, aquí te va a aparecer. De Google Workspace también, o de ExpertKey, te van a estar apareciendo los servicios que aquí tengas contratados. Después amigos, acá en facturación nos va a aparecer en las tarjetas que nosotros tengamos agregadas. Esto pues para hacer los pagos para comprar nuestro hosting y nuestros dominios. Y también acá puedes ver lo que es el historial de los pagos que tú has realizado a la plataforma de SiteGround. También aquí en afiliado, pues como te comento, ya tú aquí puedes, si quieres, promocionar en este caso este hosting, y te van a estar dando comisiones. Y por último tenemos este de Marketplace, que aquí lo que es SiteGround pues ofrece herramientas extras. Y aquí, por ejemplo, tú puedes, si quieres contratar, por ejemplo, un hosting para WooCommerce, un hosting para WordPress, un hosting cloud, que es el hosting más avanzado que ellos tienen. También acá en la parte de abajo, si quieres contratar una CND, un Scanner, SSL, creador web. Entonces son varias herramientas extras que tú puedes contratar con ellos. Aquí en la parte de arribita, por ejemplo, todo lo relacionado al hosting ya lo vimos. Si quieres ver lo relacionado a dominios, el email marketing y otro, aquí también lo puedes ir viendo. Por ejemplo, dominios, acá nos va a estar apareciendo si queremos nosotros adquirir un dominio, transferencia del dominio también, privacidad del dominio, email marketing. También acá nos ofrecen esta herramienta de email marketing por esta cantidad al mes, o acá le damos clic en otro y aquí nosotros vamos a ver, por ejemplo, Google Workspace, también ExpertKey, y acá muchas otras herramientas que nos ofrece SiteGround para que nosotros pues podamos adquirirlas. Pero en mi caso, siéndote muy sincero, la verdad es que no he adquirido ninguna otra herramienta, ya que con el hosting es más que suficiente, pero habrá personas que sí les pueda interesar. Entonces amigos, prácticamente ese es el recorrido. Como ya pudiste ver, es muy fácil utilizar la plataforma de SiteGround, el panel de control, y lo que más vamos a estar utilizando amigos es esta ventana de sitios web, porque aquí pues va a venir toda la configuración de nuestra página web. Ahora, ¿cómo creamos una página web aquí en WordPress con SiteGround? Es muy fácil, le damos clic a este botón, configurar sitio, y nos aparecen estas tres opciones. Vamos a escoger en tu caso este dominio existente y le das clic en seleccionar. Después le das clic en continuar y aquí nos aparece añadir nuevo sitio web. Dale clic crear un nuevo sitio web, seleccionar. Acá en la parte de abajo te va a aparecer WordPress, WooCommerce, creador de sitios con Weebly. Entonces generalmente seleccionamos acá WordPress, dale clic en seleccionar. Acá ingresas un correo y una contraseña. Esto es también para que tú puedas acceder al panel de control de tu WordPress. Como puedes ver, ahí ya lo ingresé y dale clic acá a continuar.
y ahí está cargando, y como puedes ver te manda a ofrecerte esta parte de aquí. No lo vamos a seleccionar porque realmente no se necesita, y le damos clic ya en terminar para que proceda a instalar lo que es el WordPress. Entonces solamente vamos a estar esperando, amigos. Tarda aproximadamente unos 2 a 5 minutos para que se instale el WordPress. Y listo, amigos, como puedes ver aquí ya nos aparece este mensaje, todo listo, y aquí abajito nos dan tres opciones: ver tu sitio web, acceder al panel de control de WordPress y acceder a Site Tools. Si tú quieres ver ya cómo se ve tu sitio web, le das clic acá, ir al sitio, te abre una nueva ventana. En mi caso me aparece así. Vamos a darle clic a ir al sitio. Nuestro hosting ahora mismo ya se vería así, con el WordPress instalado. Más adelante vamos a ver cómo instalar pues un diseño muy profesional en unos minutos. También acá donde dice acceder al panel de control de WordPress, si le damos clic acá, igual nos abre otra ventana, como que no redirecciona bien esta parte y te manda a esta página que no es el panel de control. Ahora, si te sucede esto, no te espantes, es algo normal. Simplemente lo tachas y regresas acá, y vamos a darle clic aquí acceder a Site Tools. Le das clic abajo Site Tools y nos manda en este caso las herramientas que podemos nosotros gestionar con nuestro sitio web. Ahora, amigos, vamos a darle clic acá donde dice ir a mi cuenta, y nos va a estar mandando a la pestaña, amigos, inicio en este caso. Y si nosotros queremos ver información, como puedes ver acá ya nos dice sitios web, un sitio web, y también le podemos dar clic acá sitios web, y acá te va a aparecer lo que es el nombre de tu dominio, el plan que tienes contratado, y aquí tienes dos botones, amigos: panel de WordPress y Site Tools. Entonces si le das clic acá panel de WordPress, se te va a abrir ahí una nueva ventana, digamos con este WordPress Starter que trae por defecto SiteGround. Entonces si bajamos acá, tú puedes empezar la instalación de WordPress para seleccionar plantillas, seleccionar plugins, pero yo recomiendo dejar instalado por defecto y simplemente darle clic a esto que dice salir del asistente, y te va a mandar ahora sí ya al WordPress instalado, pero prácticamente con el panel de control ya. Y aquí tú puedes comenzar a gestionar tu WordPress muy fácil y muy sencillo. Entonces, amigos, ahí lo tienes. Vamos acá de nuevo a nuestra administración del sitio web y vamos a ver este botón que dice Site Tools. Vamos a darle clic. Y desde aquí, amigos, nosotros podemos gestionar cosas más avanzadas. Como puedes ver, lo primero que vemos es herramientas fijadas y dice instalar y administrar WordPress por si lo quieres volver a instalar. También cuentas de correo, gestor de archivos y Site Scanner. Lo más importante de aquí es esto, gestor de archivos. Si le damos clic, aquí nosotros podemos acceder a todo lo que tiene instalado nuestro hosting en esta carpeta que dice public.html. Si tú le das doble clic, aquí puedes ver todo lo que contiene tu hosting actualmente. En este caso solamente contiene todas estas carpetas que son la instalación del WordPress que acabamos ahorita de instalar, ¿ok? Pero si aquí tú quisieras agregar otro archivo, etcétera, lo puedes hacer desde aquí, desde el gestor de archivos. También acá tenemos a la izquierda lo que son las cuentas FTP para que tú puedas subir los archivos. Por defecto no tienes creada ninguna cuenta. Si tú quisieras crear una, agregas aquí tu nombre de usuario, una contraseña y le das clic en crear para que ya te puedas conectar con este programa que la misma plataforma ya te pone el enlace, que se llama FileZilla. Simplemente lo descargas y ya te puedes conectar con la cuenta FTP también para poder subir archivos. Después tienes esto de MySQL. Realmente no lo vamos a estar utilizando mucho porque ya WordPress nosotros ya lo podemos instalar en unos minutos como lo vimos. Entonces ya todo es automático, pero en dado caso que tú quieras crear una base de datos manual, acá le das clic crear base de datos. También usuarios, si le das clic puedes crear un usuario y el sistema te lo va a crear de forma automática bastante rápido. Entonces, amigos, después acá a la izquierda tenemos el apartado de seguridad. Aquí, por ejemplo, copias de seguridad, puedes gestionar las copias de seguridad desde
desde este panel de control. También gestor SSL, en este caso los certificados SSL. Aquí como puedes ver dice seleccionar dominio, seleccionar SSL. Por ejemplo, yo puedo darle clic a este, lo selecciono y lo puedo obtener para este dominio. Si por ejemplo tu dominio todavía no se ha instalado de forma automática lo que sería el certificado SSL, pues simplemente acá escoges tu dominio, le das clic acá Let's Inscribe y le das clic en obtener para que ya se pueda instalar de forma muy rápida, y acá abajito donde dice administrar SSL lo verás reflejado. Ahí como puedes ver yo le di obtener, vamos a ver si se puede instalar, aunque te comento pues este es un dominio que me asignó el propio SiteGround. Como puedes ver si se pudo activar, mira ya me aparece que se ha instalado, y recuerda también tener en cuenta esto que nos dice que tenemos que forzar el HTTPS, muy importante. Entonces igual acá a la izquierda tenemos esto que dice forzar HTTPS. Entonces aquí te va a aparecer tu dominio, ves que está apagado, lo tenemos que encender para que cuando ya se escriba HTTP sin la S simplemente se redirija y todo puede estar 100% seguro. Muy importante. También tenemos esto de URL protegida. Esto casi generalmente no lo utilizo mucho porque no es de mucha relevancia. El tráfico bloqueado, en dado caso que quieras bloquear alguna IP, tampoco se utiliza mucho. Y también este de Site Scanner, que este prácticamente pues es de pago. La verdad es que tampoco se utiliza mucho. Entonces ya tenemos igual la cuestión de la seguridad, es donde puedes encontrar todo lo que te he explicado. Después tenemos lo que es la velocidad, que es una ventaja que tiene lo que es SiteGround. Tenemos este de almacenamiento en caché, y ya SiteGround por defecto nos trae una caché que es muy buena para que nuestro sitio web pueda cargar muy rápido. Aquí tenemos este y por defecto está activado, déjalo como está, y tenemos esta que dice caché dinámica. Esta caché dinámica es para que se pueda cargar muy rápido nuestra página web, y como puedes ver cuando nosotros hagamos un cambio en nuestro sitio web y tú vayas a ver esos cambios y no se ha actualizado, lo que tienes que hacer aquí es darle clic a este botoncito que te enseño con la flecha. Entonces le das clic, ahí como puedes ver dice que se ha vaciado la caché, entonces ya puedes ver reflejados los cambios. Por si te llegara a pasar, tienes que siempre vaciar la caché aquí para que no tengas ningún problema. Después tenemos esta que es una caché pues mucho más avanzada. Entonces también si tú la quieres activar, acá lo puedes encender, ahí como puedes ver ya la encendí, y también la puedes vaciar sin ningún problema. Entonces amigos, esto sería la cuestión de la caché. Después tenemos esto de CND, que esto prácticamente es de pago. Tienes algo acá gratis, pero es muy limitado. Entonces si tú quieres una versión premium, también la puedes adquirir, pero realmente no es tan necesario una CND, al menos que ya tengas un sitio web bastante avanzado. También tenemos este otro apartado de WordPress. Lo primero es esto que dice instalar y gestionar. Pues desde aquí gestionamos nuestro WordPress. Tenemos acá abajito la instalación y tienes estos tres puntitos. Si quieres la puedes eliminar, etcétera. Si quieres volver a instalar otro WordPress también lo puedes hacer. También tienes aquí para migrar, pero en este caso me gusta hacerlo a través de un plugin que es mucho más sencillo realizarlo. Entonces después tenemos esto de dominio, igual dominios aparcados, es decir, los dominios que tú tienes actualmente. En este caso yo no tengo ninguno, pero a ti te debe de aparecer uno. Subdominio, el nombre que tú quieras, le das clic y lo puedes crear. Por si tú quieres crear por ejemplo un sistema, una intranet, etcétera, desde aquí lo puedes hacer. También acá las redirecciones, si tú quieres crear alguna redirección a otra página web, etcétera, lo puedes hacer desde aquí. Generalmente se utiliza este 301, que es una redirección para cuando una página web ya no está disponible, la mandamos por ejemplo a la home o a cualquier otra página web. Así que desde aquí lo puedes hacer sin ningún problema. Y también amigos, algo más avanzado es este de editor de zona DNS, que prácticamente esta característica no está disponible para mi dominio porque es un dominio temporal, pero a ti sí te va a aparecer. Si eres principiante y todavía estás comenzando en este mundo, te recomiendo no mover nada de la zona DNS y dejarlo como está, ya que funciona bastante bien. Pues amigos, tenemos una de las cosas más importantes, que es el email, correo. Dale clic. Y acá lo primero es cuentas. Si tú quieres crear una cuenta de correo electrónico, simplemente le vas a dar clic en crear. Como puedes ver en este caso, yo como tengo un dominio temporal,
no me deja crear lo que es una cuenta de email, pero aquí te va a aparecer un botón para que tú agregues un nombre de usuario, una contraseña y la puedas crear sin ningún problema, amigos. Y realmente es muy sencillo crearla, te va a aparecer aquí y ya tú puedes acceder a lo que es el buzón de correo sin ningún problema. Entonces es muy fácil crear lo que sería un correo acá. También si tú quieres acceder a un correo más premium, tienes este de Google Workspace, que pues ya sería un poquito más avanzado. Si quieres también migrar lo que es el correo electrónico, igual si quieres configurar respuesta automática, reenvíos de correo, etcétera. Pero lo que más se utiliza es crear cuentas de correo electrónico, que como ya te comenté es muy fácil y muy sencillo. Después tenemos el apartado de estadísticas, amigos, y aquí podemos ver en este caso el tráfico que ha venido a nuestro sitio web, el comportamiento, absolutamente todo. En este caso está vacío porque es un nuevo sitio web, pero si tú quieres venir a ver todas las estadísticas de las visitas que has tenido, etcétera, desde este apartado lo puedes ver sin ningún problema. También si ha habido algún error en tu sitio web, aquí tienes el registro de errores. Por cualquier detalle esto te lo va a estar informando. Y por último tenemos el apartado de desarrolladores. Si le damos clic, aquí podemos nosotros configurar cosas avanzadas, por ejemplo este de Git, pero en este caso solamente está disponible para versiones más avanzadas. Tenemos los trabajos Chrome. Si tú vas a estar instalando alguna aplicación, te piden que agregues trabajo Chrome y desde aquí puedes agregar el enlace que te da tu aplicación, el intervalo, hora, minutos, días, todo esto aquí lo agregas referente a lo que la aplicación que estás instalando te vaya diciendo. Entonces solamente agregas los datos y le das clic en crear y aquí abajito se te debe ya de crear. Después tenemos el apartado gestor PHP. Aquí como puedes ver tenemos configuración PHP estándar. Si tú le das clic puedes cambiar en la configuración, pero solamente está disponible para el plan, el segundo plan y el tercer plan, aunque realmente no lo vamos a estar necesitando. Lo que sí vamos a estar luego moviendo es acá en la parte de abajo. Como puedes ver, dice en este caso versión actual de PHP, tenemos PHP 7.4. generalmente hay algunas aplicaciones que te piden 8 para arriba, entonces le das clic en este lapicito y aquí tú puedes cambiar esto que dice cambiar manualmente la versión de PHP, le das clic y acá puedes seleccionar por ejemplo PHP 8, PHP 8.3, etcétera, para que te pueda funcionar sin ningún problema. Esto sí se utiliza bastante, amigos. También acá variables de PHP. Si tú por ejemplo igual estás instalando alguna aplicación o algo, desde aquí puedes encender o apagar algunas funciones de PHP que son muy importantes para luego poder ejecutar aplicaciones en nuestro hosting. Y también tenemos las extensiones de PHP y también acá es lo mismo. Hay algunas aplicaciones que te van a decir, por ejemplo en IonCube, que lo puedas encender y si tú le das clic a este lapicito acá lo puedes activar para que ya pueda correr la aplicación que estás instalando. Esto pues sí lo vamos a estar utilizando, es muy importante referente a lo que tú quieras instalar en tu hosting. Y bueno, amigos, prácticamente es lo que más vamos a estar utilizando. Ahí como puedes ver es muy fácil de utilizar todas estas herramientas que tiene lo que sería SiteGround y es muy fácil de utilizar el panel de control. Ahora vamos a estar viendo cómo tú puedes instalar lo que sería plantillas para WordPress y crear un sitio web con un diseño impresionante en tan solo unos minutos. Recuerda que nos vamos acá donde dice ir a mi cuenta y acá vamos a tener lo que es el panel de control, lo que es el inicio del panel de control y nos vamos acá arriba sitios web y tenemos esto que dice panel de WordPress. Vamos a darle clic, se nos va a abrir una nueva ventana con el panel de administración de WordPress, amigos, y recuerda que en el primer comentario y descripción de este video te estaré dejando lo que es una plantilla. Te lo voy a dejar con ese nombre, dale clic, te va a mandar a una carpeta de Google Drive como la que ves en pantalla y dale clic a este botoncito de descargar. Entonces en cuanto lo descargues es importante que sepas dónde está esa plantilla porque la vamos a estar utilizando. Aquí a la izquierda nos damos clic a donde dice apariencia, después añadir nuevo tema, después acá en subir tema y aquí clic en elegir archivo y lo seleccionamos desde nuestra computadora. Como puedes ver aquí lo tengo yo, vamos a darle doble clic y le das clic en instalar ahora. Ahí está trabajando, solamente queda esperar. Como puedes ver nos aparece el tema se ha instalado correctamente, dale clic en activar. Vamos a esperar para que nos mande a la ventana de bienvenida
y ya nos aparece esto, welcome. Después acá a tu izquierda tienes este apartado que dice preview website, le das clic y acá vamos a tener un catálogo de más de 700 plantillas que tú puedes instalar, amigos. Esto es muy importante porque vas a instalar una plantilla que te va a estar dando un diseño muy profesional en tan solo unos minutos. Si tú, por ejemplo, quisieras ver cómo se ve una plantilla, por ejemplo esta de aquí, le das clic a este ojito y acá te va a mandar para que veas cómo se ve prácticamente la plantilla instalada. Como puedes ver, tienen un diseño muy atractivo. Imagínate, tú instalas este diseño, le pones tu logo, le pones toda tu información y ya tienes un sitio web bastante funcional. Ahora, si tú quisieras instalar una plantilla, por ejemplo esta de acá, le das clic en seleccionar. Aquí, aunque no se vea nada, vamos a subir tantito, lo dejamos como está, le das clic en Next, después en Next, después en Start Installation, vas a seleccionar estos dos, le das clic en Delay y ahí se está instalando la plantilla. Solamente vamos a esperar y después de unos minutos ya se instaló. Dale clic a este botón azul y como puedes ver ya tenemos una página web profesional con un diseño impresionante en tan solo unos minutos, amigos. Si tú quisieras modificar todo esto para agregar tu información, dale clic arriba, editar con Bebuilder y aquí tú ya comienzas a editar. Si por ejemplo acá tú quieres cambiar este texto, le das clic en este lapicito y acá a tu izquierda simplemente modificas el texto que quieres tú escribir. Como puedes ver, ahí le puse bienvenido, soy Andrés. Para guardar los cambios le das clic acá abajo donde dice update, para que ya se pueda guardar todos los cambios y tú lo puedas ver reflejado. Recuerda que si tú accedes a la página web y no se ven reflejados los cambios, es muy importante que acá en tu cuenta donde dice sitios web, recuerda acá Site Tools, es importante que te vayas acá al apartado que dice velocidad, le das clic, almacenamiento en caché, después caché dinámica y tienes que apretar este de acá abajo, vaciar caché, para que ya se pueda limpiar la caché y puedan verse reflejados los cambios. Muy importante. Si tú quieres seguir modificando esto y también subir tu propio logo, etcétera, tienes este mundito que te enseño con la flecha. Simplemente le das clic y acá te va a aparecer todo lo que tú puedes modificar de tu página web. Acá en global le das clic, luego en logo y aquí tú puedes poner tu logo, le das clic en browse, te manda a tu computadora y simplemente ya ingresas el logo de tu marca o de tu empresa. Así como puedes ver, amigos, puedes tú modificar tu página web y adaptarlo a tu marca o a tu empresa en tan solo unos minutos. Y bueno, amigos, espero que te haya gustado este tutorial bastante extenso donde vimos todas las funciones de SiteGround. Recuerda que cualquier duda escríbela ahora en los comentarios para poder ayudarte y también te dejo el cupón del 80% de descuento que puedes aprovechar para contratar SiteGround. Recuerda que lo tienes en el primer comentario y descripción de este video. Mi nombre es Andrés Valenzuela y te veo en el próximo video.